Bueno chicos, vamos a continuar con la clase de antidepresivos. El día de hoy vamos a hablar de los antagonistas alfa 2 o alfa-adrenérgicos, ¿sí? El único que tenemos disponible aquí es la mirtazapina. Es uno de los últimos fármacos actualmente utilizados como antidepresivo. Pero como todo lo que es psicofármaco no es exclusivamente antidepresivo. Tiene obviamente otras propiedades que nosotros también utilizamos y aprovechamos. ¿Está bien? Entonces, para resumir la propiedad de este antidepresivo, si bien su nombre dice antagonista alfa-adrenérgico, o sea, antagonista del receptor de la noradrenalina, estos son fármacos serotoninérgicos y noradrenérgicos. ¿Qué hacen como antidepresivo? Aumentan los niveles de la noradrenalina y la serotonina. Sí, exactamente. Y la NA es la noradrenalina. ¿Está bien? Entonces, son fármacos serotoninérgicos y noradrenérgicos por diferentes mecanismos de acción. No vamos a ahondar tanto en eso, pero yo quiero que sepan que son muy buenos serotoninérgicos, o sea que aumentan las funciones de la serotonina y de la noradrenalina, noradrenérgica. ¿Está bien? Estos fármacos, por decirlo de alguna forma, cortan los frenos que en estados patológicos se le ponen a la noradrenalina, potenciando su funcionalidad. Lo mismo con la serotonina, cortan el freno y pisan el acelerador de la serotonina. Entonces, cortan o bloquean los mecanismos que impiden que cumpla su función, pero aparte aumentan su producción, y es uno de los pocos fármacos que consigue el aumento de la secreción de la serotonina. Porque con los otros antidepresivos que vimos hasta ahora, ¿qué pasaba? Evitaban la recaptación para mantener disponible solamente lo que había. En cambio, con la serotonina y la mirtazapina tenemos la capacidad y la propiedad de que este fármaco consigue que se aumente la secreción, o sea que aumente la cantidad. Ahí son muchísimos, ¿sí? Ahora, ustedes saben, ya habrán visto por lo que lo desarrollamos en la clase, no andamos con eso. ¿Cuántos receptores de serotonina? 5-HT2A, B, C, D, 1A, 1C, 1B, 2A, 2B, 2C. Y cada receptor de serotonina cumple una función diferente. ¿Está bien? No solamente funciones que tengan que ver con el estado del ánimo, por ejemplo, sino para regular la memoria, para regular otros neurotransmisores como la histamina, etc. Y muchos de esos frenos tienen que ver con otros neurotransmisores uniéndose a receptores de la serotonina. Esa es la serotonina. La serotonina. La abreviatura de la serotonina. Y acá le quería poner un poquito más adelante. ¿Sí? Entonces, de este fármaco yo quiero que sepan que es muy buen antidepresivo, que tiene otras propiedades obviamente, pero que son fármacos noradrenérgicos y serotoninérgicos. O sea que actúan a nivel de la serotonina y la noradrenalina. Su función resumida es cortar los bloqueos de la noradrenalina para que puedan cumplir su función, y cortar los bloqueos o los frenos de la serotonina, y también aumentando la aceleración de la producción de la serotonina, o sea, aumentando su secreción. Y es uno de los pocos fármacos que aumenta la cantidad de serotonina, aumentando su producción, o sea, fabrican más las neuronas gracias a este fármaco. ¿Está bien? Porque los otros eran
bloquear el recaptador para que solamente si hay poquito, ese poquito se quede más tiempo para que pueda cumplir su función. De ahí que este fármaco se le conoce como el cohete de los antidepresivos. ¿Sí? Suena súper lindo y súper bien y tiene muchos beneficios, pero también muchos efectos adversos. ¿Sí? Efectos adversos que muchas veces son beneficiosos y eso le voy a explicar enseguida. ¿Sí? Entonces, este fármaco corta los frenos de la noradrenalina para que puedan cumplir su función. Y también corta el freno de la serotonina y acelera la función de la neurona serotoninérgica. ¿Cómo? El verde es el receptor. ¿Está bien? Y este es el fármaco que se une a los receptores. Específico de esto, ¿sí? ¿Qué tiene que ver la noradrenalina con la serotonina? ¿Sí? Estos fármacos noradrenérgicos pueden aumentar la neurotransmisión serotoninérgica. ¿Qué quiere decir eso? Gracias a la unión de este fármaco con el receptor de la noradrenalina, hace que se aumente la producción, que haya mayor cantidad de secreción de serotonina, de noradrenalina, lo que hace que aumente la producción de serotonina indirectamente. No se une al receptor serotoninérgico, se une al receptor noradrenérgico, y este hace que aumente la producción de serotonina. De ahí que es un fármaco serotoninérgico, pero se une al receptor de la noradrenalina. ¿Sí? Y esa es uno de los mecanismos que tiene para aumentar los niveles de la serotonina. ¿Sí? Pero este es un antagonista alfa-adrenérgico, o sea, que aumenta también los niveles de noradrenalina. Pero ¿cómo hace eso? ¿Sí? Y es lo que le voy a explicar aquí. Pero primero, la indicación. Este es un fármaco que está solamente indicado y aprobado para el trastorno depresivo mayor. Se utiliza como ansiolítico en otros trastornos, si bien no tiene mucha eficacia. En el trastorno del pánico, por ejemplo, usamos como serotoninérgico, pero más que nada como hipnótico, más que ansiolítico. Lo mismo en el trastorno de la ansiedad generalizada y en el trastorno por estrés postraumático. Y aquí está el ejemplo. ¿Sí? Las neuronas que son noradrenérgicas, especializadas en la secreción de noradrenalina, tienen receptores noradrenérgicos a donde se une la mirtazapina, ¿sí? Lo que hace que aumente la funcionalidad de esta noradrenalina. Y ese es el primer efecto antidepresivo que tiene. Aumenta la cantidad de noradrenalina disponible para utilizar. Pero esta noradrenalina disponible también hace que neuronas serotoninérgicas aumenten su producción. Pero dijimos que también se unen a los receptores serotoninérgicos, la mirtazapina, y es este el ejemplo, que nos actúa directamente ya sobre la serotonina. Y aquí está el ejemplo de los receptores, específicamente sobre el ADO, ¿sí? Hacen que aumente la producción directamente de la serotonina. Entonces, tenemos con este fármaco la funcionalidad de la noradrenalina aumentada directamente e indirectamente la funcionalidad de la serotonina. Aumento de la cantidad en realidad. Sí. Te voy a explicar eso. ¿Sí? Indirectamente es un fármaco que también aumenta la producción y la cantidad. ¿Está bien? Entonces, tiene dos mecanismos, como dije. Cortando el freno que tenía o que tiene por diversos mecanismos la noradrenalina en la depresión y aumentando la aceleración de la producción de la serotonina por dos mecanismos. Por la noradrenalina y directamente por el fármaco uniendo al receptor de la serotonina. ¿Está bien? Y este fármaco, como dijimos, es muy bueno porque también indirectamente actúa sobre otros neurotransmisores, como los receptores histaminérgicos H1 de la histamina. ¿Está bien? Estos fármacos son buenos al mejorar la condición, al mejorar la depresión y funcionan también como ansiolíticos en menor medida. ¿Sí? También restablecimiento del sueño uniéndose a este
receptor de la serotonina que hace que aumenten los niveles de histamina en el cuerpo. Lo mismo que haría un antialérgico al unirse a nuestro cuerpo. ¿Está bien? Nos da sueño por ese mecanismo. Pero al aumentar los niveles de histamina, ¿qué pasa? No solamente da sueño, da mucho apetito y da mucha hambre. Este es un fármaco que hace que el paciente coma, pero coma muchísimo. De ahí una de las grandes limitaciones con la dietazapina. ¿Sí? Yo no le puedo dar a un hipertenso probablemente porque va a subir mucho de peso. No le puedo dar a alguien que tenga un aumento del colesterol o triglicéridos, porque va a comer y es muy difícil controlar el hambre. A no ser que le pongamos en una dieta muy estricta, cosa que el paciente o la mayoría de los pacientes no cumplen. ¿Sí? No le puedo dar a un paciente que tenga factores de riesgo cardiovasculares, que tenga riesgo de ACV, de derrame, de infarto, porque puede aumentar el peso y con eso explotan todos los valores de riesgo. ¿Está bien? De ahí una de las limitaciones más importantes que tiene. Pero esas ventajas que digo, que aumenta el sueño, un antidepresivo muy fuerte, muy potente, y también aumenta el apetito, es perfecto para un deprimido que no está comiendo, que ya bajó mucho de peso, que no duerme por la noche. ¿Sí? Y no hace falta que le dé dos medicamentos. Le doy mirtazapina por la noche, ya duerme, come y tiene su antidepresivo. Si yo le daba, por ejemplo, paroxetina, o le daba sertralina, o le daba fluoxamina, o le daba venlafaxina, o le daba duloxetina, ¿qué iba a pasar? ¿Cómo? Sí, pero vamos a llegar más adelante a eso. ¿Sí? No es lo más indicado. ¿Sí? Entonces, a una persona que tiene una depresión, si yo le doy cualquier de los antidepresivos que vimos hasta ahora, ¿verdad? Voy a mejorar su depresión y los síntomas que tienen que ver con su estado de ánimo en general, pero no voy a darle la posibilidad de descansar y dormir rápido desde el inicio del tratamiento, ni siquiera aumentar el peso. Si el paciente ya está anoréxico, ya está súper flaco. De ahí es la ventaja de tener todo el mundo para tratar varios síntomas a la vez, lo que los otros antidepresivos no tienen en su mayor. ¿Sí? Es muy buen antidepresivo, pero como le dije, también tiene su ventaja que tiene un costo un poco más elevado que el resto. ¿Sí? Entonces, este fármaco es hipnótico, es ansiolítico y aumenta el peso, que pueden ser efectos beneficiosos. Y uno de los efectos adversos que suele tener la somnolencia diurna, que el efecto suele persistir también durante el día y puede ser molestoso para los pacientes. ¿Está bien? Entonces, es para valorar y muchas veces, como le digo, puede ser una muy buena opción para el paciente deprimido. Uno que pueda costear el tratamiento y que tenga el perfil metabólico para poder tomar, y eso quiere decir que no esté gordito, que no tenga antecedentes de infarto o de derrame, está bien, que tenga mucho bajo peso, a la redundancia, que tenga muy bajo peso por la depresión o que no duerma por la noche, por ejemplo, sería excelente, está bien, en vez de darle 2 a 3 fármacos o 2 fármacos más antidepresivos para tratar todos los síntomas, ¿sí? Y aquí viene el ejemplo que le dije resumido, ¿verdad? Pisa el acelerador de la adrenalina, corta el freno de la serotonina, ¿sí? Y aumenta también el acelerador de la serotonina. Y luego vamos a hablar de los ácidos, antagonistas de la serotonina e inhibidores de la recaptación de serotonina. Son fármacos que actúan solamente a nivel de la serotonina por 2 mecanismos: bloqueando los receptores y inhibiendo también la recaptación de serotonina, ¿sí? Pero en 2 lugares diferentes. Uno, una acción presináptica y otra postsináptica. ¿Qué quiere decir? Antes y después de que se reciba el mensaje, ¿sí? Estos fármacos lo que hacen indirectamente y directamente es aumentar los niveles de serotonina y también aumentar un poco la secreción de la serotonina. ¿Está bien? Porque dijimos que hace antes y después.
En el postsináptico lo que hace es aumentar los niveles de cantidad que ya hay, digamos, bloqueando el receptor, el recaptador, quiero decir. Lo mismo que lo que hace la fluoxetina, la paroxetina, la sertralina. Aumenta la disposición o la disponibilidad de la serotonina. En cambio, en el espacio postsináptico lo que hace es también aumentar un poco la liberación, ¿sí? Y ahí tiene un efecto bastante importante como antidepresivo. Pero tiene una desventaja importante, ¿sí? Que estos fármacos tienen otros efectos sobre otros receptores como la histamina, principalmente sobre la noradrenalina, pero en otras funciones que no son antidepresivas, ¿sí? Sobre otros receptores. Están aprobadas solamente para el tratamiento de la depresión y para el insomnio se usa mucho más, incluso como antidepresivo, aunque no está aprobado por la FDA. Este fármaco tiene la particularidad de que funciona de diferentes maneras a diferentes dosis, ¿sí? Como antidepresivo recién funciona a partir de 150, muy poco como antidepresivo en realidad, y llegando a los 500 y 100 miligramos por día, ahí recién es un buen antidepresivo. Y inhibe el recaptador de la serotonina, potencia un poco el receptor de la noradrenalina, pero a medida que vamos aumentando la dosis, al bloquear más receptores de la noradrenalina y los histaminérgicos, da mucho más sueño, da mucha más hambre y baja la presión arterial. Entonces, en dosis de antidepresivo, el paciente puede, con la presión, y le puede dar un paro, le puede enclavar. ¿Está bien? De ahí que no se utiliza tanto como antidepresivo porque puede tener algún cierto riesgo. En cambio, a dosis bajas, ¿sí? Tienen propiedades serotoninérgicas, también hitaminérgicas, pero no de riesgo, lo que lo hace un buen hipnótico, o sea, para dormir, y es ahí donde principalmente se usa este fármaco. Entonces, si yo le digo trazodone con la medicación de un paciente como antidepresivo, probablemente no sea así. Si le estemos dando solamente como coayudante para el insomnio, para dormir, ¿está bien? Para dormir. Es un fármaco principalmente utilizado por esta versatilidad que tiene como hipnótico y no como antidepresivo por la dosis. Aparte de que llegar a una dosis de 500 y 100 miligramos también es caro, ¿sí? Los comprimidos de 50 miligramos están alrededor de 150.000, 170.000 guaraníes más o menos, por 30 comprimidos. Y si nosotros tenemos que tomar 500 miligramos, serían más o menos 10 pastillas al día. Y ya tiene su costo. ¿Está bien? Por eso es que no se utiliza generalmente como antidepresivo y sí como fármaco para ayudarnos a dormir. Y es en combinación generalmente con otros antidepresivos que no da sueño. Porque ustedes ya están dando psiquiatría, ¿verdad? Ya dieron depresión. Sí. ¿Cuál es uno de los síntomas que se ve frecuentemente en casi todos los pacientes con depresión? No. El insomnio. Fatiga crónica no significa que tenga sueño. Se siente cansado y la falta de energía es uno de los síntomas característicos, ¿verdad? Pero lo más común en ver al paciente, en el paciente deprimido, al contrario, todo el mundo piensa que va a estar en la cama acostado y durmiendo todo el día. Está acostado, está apático, está anedónico, no disfruta, está aburrido, pero no duerme ni de día ni de noche. Y está rumiando. Entonces, todos los pacientes tienen insomnio. ¿Está bien? Y nosotros con estos fármacos potenciamos de cierta forma el tratamiento, dándole un antidepresivo que pueda tomar de forma diurna para los otros síntomas y de noche otro antidepresivo para que pueda dormir. ¿Sí? ¿Por qué no, por ejemplo, un hipnótico no benzodiazepínico o por qué no un antipsicótico que tenga propiedades hipnóticas y le pueda ayudar a dormir? Porque este antidepresivo, por más de que tenga pocas propiedades a esas dosis, igual sigue siendo un antidepresivo. ¿Sí? Entonces, si yo tengo un antidepresivo diurno
y el paciente tiene insomnio de noche y no duerme, yo siempre voy a preferir un antidepresivo hipnótico de noche como coadyuvante. Impotencia. ¿Cómo? No genera dependencia. Ahí también una ventaja importante sobre, por ejemplo, la benzodiazepina. ¿Sí? Y no genera tolerancia. Y son estas pequeñas cositas que marcan la diferencia en el éxito de un tratamiento general. ¿Está bien? Es tolerable, pero como le dije, a medida que aumentamos mucho la dosis, también los efectos adversos aparecen con más frecuencia. ¿Sí? Y el mayor riesgo que el paciente tiene con este fármaco particular es que pueda ir potenzando en nosotros. O sea que le baje demasiado la presión. Y cuando baja demasiado la presión, paro cardíaco. ¿Y cuál es la ventaja que suelen tener estos fármacos? ¿Sí? Cuando tenemos nosotros los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, ¿sí? Tienen efectos adversos importantes, ¿sí? Principalmente a nivel sexual, etc. Mucho de lo que mencionamos en el curso, a lo largo del curso que estuvimos hablando. En cambio, con la trazodona, aparte del que tiene efectos adversos que tiene sobre la noradrenalina o la histamina, no tiene los otros efectos adversos que tiene principalmente la serotonina, perdón, los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, como por ejemplo, cuestiones que tienen que ver con sequedad bucal, aumento de la sed, sequedad en los ojos, aumento de la presión intraocular, etc. ¿Está bien? Ahora, con la mifepristona también sí. Lastimosamente. La bromelatina también es un fármaco antidepresivo no utilizado aquí, ¿sí? Tiene agonismo muscarínico y antagonismo de los receptores de la serotonina. En específico, dos en particular, ¿sí? Está aprobado para el trastorno depresivo mayor y el trastorno de ansiedad generalizada. Pero nosotros principalmente lo utilizamos a la bromelatina como un fármaco hipnótico, ¿está bien? Y no como antidepresivo, también es una dosis muy dependiente. Es un fármaco que tiene también la capacidad, por su efecto muscarínico, de aumentar los niveles de melatonina en el cuerpo, ¿sí? Es un fármaco que particularmente ya no se utiliza mucho ahora, los psiquiatras más viejos lo están utilizando todavía, pero cada vez tienen menos aceptación. Y aquí vamos a un grupo muy importante de antidepresivos, que si bien ya no se están utilizando todavía, ahora en Paraguay el fármaco lo utilizan mucho los neurólogos y también lo utilizan mucho los psiquiatras todavía en Paraguay, ¿sí? Son los antidepresivos tricíclicos. Fueron los primeros, o en realidad segundos antidepresivos en descubrirse y utilizarse, ¿sí? Son excelentes antidepresivos, muy buenos, ¿sí? Muy buenos, ¿sí? Pero tienen efectos adversos muy feos, que le voy a explicar enseguida, ¿sí? Estos antidepresivos tricíclicos inhiben y bloquean el transportador de la serotonina. ¿Está bien? O el recaptador de la serotonina, así como los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, pero también el transportador de la noradrenalina, aumentando la disponibilidad que tienen estos dos neurotransmisores. Entonces, se considera que también son fármacos serotoninérgicos y noradrenérgicos por el bloqueo de la recaptación. Son antidepresivos que bloqueando este receptor específico provocan un efecto antidepresivo y son buenos hipnóticos, ¿sí? Y ahí tenemos una ventaja sobre el resto también sobre los cuales no tienen esta propiedad. También al bloquear el 2C provoca un efecto importante de forma antidepresiva. Todos los tricíclicos bloquean la recaptación de serotonina y noradrenalina, pero también tienen un efecto sobre la histamina y la noradrenalina o alcohol adrenérgico. Y son fármacos colinérgicos y bloquean los canales de sodio. O sea, son
antidepresivos que se unen a los receptores de prácticamente todos los neurotransmisores. Su efecto beneficioso se usa y aparece de esto, de unirse a estos dos neurotransmisores y al alfa-1 adrenérgico de la noradrenalina. Y sus otros efectos que podrían considerarse beneficiosos al unirse a la histamina, pero el resto son potencialmente fatales. ¿Sí? Entonces, la histamina aumenta el peso y aumenta el sueño. ¿Está bien? Le puede ayudar al paciente a dormir y aumentar el peso de pacientes muy deprimidos. ¿Sí? Pero tenemos tiempo, pero aquí vienen sus efectos adversos. ¿Sí? Pueden provocar diarrea, visión doble o visión borrosa, sequedad bucal, mucha somnolencia durante el día, mareos, ¿está bien? Y pueden hacer y provocar arritmias e infarto. ¿Está bien? Por eso, un tiempo, cuando estos eran los únicos fármacos disponibles, los pacientes tomaban, y pacientes que todavía no daban mejoría ni empezó antidepresivo con los fármacos, y con mucha ideación suicida, porque generalmente se suicida el paciente que tiene ideación suicida. Con sus medicamentos que son para tratar su patología. Y tomaban amitriptilina, ibramina y todo eso. Morían. Directamente. Actualmente sí. Pero lo utilizamos como antidepresivo en realidad. Sí, le voy a explicar un poquito después. En el caso de sobredosis, coma, convulsiones, arritmias, muerte, ¿sí? Pueden provocar convulsiones en dosis altas. Por eso es muy de cuidado el fármaco y prácticamente, como le dije, ya no se utiliza. Nosotros utilizamos la amitriptilina, uno porque está disponible en el ministerio y es gratis, ¿verdad? Es un muy buen hipnótico a dosis baja, 12,5 a 25 miligramos, ¿sí? Y usamos exclusivamente para eso, porque las dosis antidepresivas también son un poco más altas, de 75 a 125 más o menos. Como les mencioné, todo esto aparece más a medida que aumentamos la dosis. La amitriptilina es muy buen antidepresivo, pero nosotros usamos más que nada como hipnótico. Y acá vienen otras sus funciones más importantes. Es un antimigrañoso. ¿Sí? Se utiliza para el tratamiento de la migraña y para la prevención de los episodios migrañosos. 25 a 75 miligramos. ¿Sí? Con 25 miligramos es un fármaco antimigrañoso. Y también tiene propiedades que influyen sobre el dolor neuropático. ¿Sí? Esto no les escribí aquí porque salimos un poquito más de lo que nosotros usamos y lo utilizan más los neurólogos y los reumatólogos muchas veces. ¿Sí? Tiene propiedades antiinflamatorias de los nervios. Dolor de los nervios, dolor nervioso. Con secundario a los nervios, no de los nervios de la cabeza, los nervios que salen de la columna vertebral principal. ¿Sí? Por ejemplo, cuando hay un pinzamiento por una hernia en la columna y comprime el nervio, ayuda a ese dolor. ¿Sí? Cuando hay un dolor de las piernas o extremidades inferiores en la diabetes, ayuda con ese dolor. ¿Está bien? Cuando hay dolor artropático, ¿sí? Secundario a la lesión en la artropatía de los nervios, ayuda a ese dolor. No es el dolor del nervio de ponerme nervioso, sino que duele el nervio. No sé si me entienden. ¿Sí? El fármaco ayuda mucho también en el tratamiento de la fibromialgia, del dolor nervioso. Porque la fibromialgia causa un dolor generalizado a nivel de las terminaciones nerviosas distalo-terminales, para la redundancia, ¿sí? Que están en la piel, en las articulaciones. La mayoría de las veces, claro. ¿Sí? Entonces, es ahí donde se utiliza mucho la amitriptilina. Si bien tenemos imipramina, y imipramina todavía acá
muy poco se utiliza todavía como antidepresivo. Y también es un fármaco, o sea, son fármacos que son muy buenos para el tratamiento del TOC, pero también a dosis muy alta, pero eso no se utiliza. Todos son buenos indólogos dentro de los tricíclicos, pero la amitriptilina es lo que más utilizamos nosotros acá, porque es gratis, que hay en el Ministerio de Salud. Y de nuevo, no lo utilizan muchísimo para el tratamiento de la migraña y para el tratamiento del dolor neuropático, como el hernia de disco, discopatía, de la columna, se utiliza muchísimo. Para el TOC, 150, por ahí. Pero como le dije, el riesgo aumenta. ¿Y no hay enfermedades con las que tengo contraindicadas este medicamento? Existen muchas enfermedades, como por ejemplo todas las que tengan que ver con el corazón. Insuficiencia cardíaca, arritmia cardíaca, epilepsia, etc. Es lo que no se puede utilizar. ¿Sí? Pero de nuevo, a dosis baja, 25 miligramos son relativamente seguros, o en realidad bastante seguros. ¿Sí? A no ser que el paciente se automedique y se sobremedique con ello. ¿Verdad? Funciona muy bien como hipnótico y generalmente es coayudante o otro antidepresivo. ¿Sí? Yo le doy fluoxetina por la mañana, amitriptilina por la noche para dormir. ¿Está bien? Aumenta un poquito también de peso. ¿Sí? Duerme bien de noche. ¿Sí? Lo mismo, ¿verdad? Lo que sería un poco redundante si le doy, por ejemplo, mirtazapina, que ella le ayuda a dormir, y amitriptilina de noche. ¿Sí? Entonces, con esto terminamos, chicos, lo que es antidepresivos. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Yo tengo un comentario. Sí.